Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Esta narrativa es una reinvención ampliada y original de los conceptos del documento proporcionado, centrándose específicamente en la intersección de la psicología humana y la sociología galáctica. Se ha estructurado en 8 capítulos, cada uno diseñado para tener entre 700 y 750 palabras, con ganchos integrados para garantizar un flujo continuo y atractivo. El invitado no invitado. El Liceo Astrum era un monumento a la perfección clínica, un extenso complejo de obsidiana blanca y vidrio templado que flotaba en la nebulosa de Cygnus Prime. Sus salones estaban habitados por los vástagos de las especies más refinadas de la galaxia, seres que habían pasado milenios editando la impureza de su ADN. Para estos eruditos, las emociones eran como colas vestigiales, artefactos interesantes de un pasado primitivo, pero completamente inútiles en una sociedad moderna e hiperracional. El liceo no contrataba humanos para puestos académicos. Generalmente se les consideraba demasiado ruidosos, demasiado erráticos y demasiado propensos a sudar. Sin embargo, un brote localizado de gripe espora había incapacitado a los profesores asistentes, y la administración se vio obligada a rascar el fondo del barril. Elías Torne se encontraba en el centro del aula Sigma 9, sintiéndose menos como un profesor y más como un espécimen en una placa de Petri. Era un humano alto y delgado, con una barba incipiente y un mono que había visto décadas mejores. En su mano, aferraba una placa de datos maltratada que parecía haber pasado por un compactador de basura. Frente a él estaban 340 estudiantes de todo el universo, los insectoides Casari, los hidranos de forma líquida y los imponentes y cristalinos vidianos. En el podio se sentaba el archierudito Var, un vidiano cuyo cuerpo refractaba la luz ambiental en patrones de un púrpura intenso y brillante, un color que denotaba profunda irritación. Debe ser un error administrativo. Resonó la voz de Var, un sonido como el de piedras de moler suavizadas por un traductor universal. Solicité un especialista en marcos emocionales. En cambio, me enviaron a un conserje que reprobó su examen introductorio de física. Elías no levantó la vista de su tableta. Estaba ocupado intentando que la interfaz holográfica del liceo reconociera las huellas dactilares humanas. Técnicamente, soy estudiante de intercambio en el departamento de ingeniería, pero tengo que cumplir con un programa de estudio y trabajo. Y que conste que no reprobé física. Simplemente tuve un desacuerdo fundamental con el profesor sobre las sugerencias de la gravedad. La estructura cristalina de Var se encendió en un naranja furioso. La arrogancia es un rasgo humano común, al parecer. Quizás sea apropiado. El seminario de hoy trata sobre anclajes evolutivos primitivos. Se suponía que íbamos a hablar del origen biológico del miedo, pero como no tenemos un asistente adecuado, supongo que podemos usarte como apoyo visual. Dime, humano, ¿sabes siquiera la definición de miedo en un contexto moderno? Elías finalmente levantó la vista, con la mirada cansada. Recorrió la sala con la mirada, viendo las miradas frías y analíticas de 300 alienígenas que jamás habían sentido corazón latir con fuerza en la oscuridad. El miedo no es una definición que se lee en un libro erudito. Es una inundación química. Es el cerebro del lagarto gritando que el universo tiene hambre y tú estás en el menú. Los estudiantes empezaron a chasquear, tintinear y a reírse a carcajadas. ¡Qué curioso!, comentó Var, mientras su luz volvía a un azul desdeñoso. El liceo enseña que el miedo es un fallo de la lógica. Es una disfunción del instinto de supervivencia que solo se da en especies que aún no dominan su entorno. Eliminamos el miedo hace 10.000 años porque no servía para nada en una sociedad estable. Elías sintió un ardor lento en el pecho, una chispa de esa rebeldía tan humana que había convertido su especie en los orcos espaciales de la frontera. Empezó a introducir comandos en su placa de datos, eludiendo los filtros de seguridad del liceo con una facilidad que habría horrorizado al departamento de informática. «¿Crees que eres estable porque has olvidado lo que es ser perseguido?», dijo Elías en voz baja. «¿Crees que el miedo es una debilidad porque has convertido la galaxia en una habitación acolchada?». Var se inclinó hacia adelante, con sus tallos sensoriales crispados. «¿Y qué sugeriría un primitivo como tú que hiciéramos? Reintroducir el terror como requisito curricular». La sonrisa de Elías era aguda y carecía de cualquier rastro de calidez.
Creo que te mostraré lo que te has estado perdiendo. Te mostraré porque los humanos no le temen a la oscuridad, pero porque la oscuridad debería tenernos mucho, mucho miedo. Cuando Elías inició la transferencia de datos, las luces del salón comenzaron a atenuarse y un zumbido de baja frecuencia empezó a vibrar a través del suelo, un sonido que hizo que los estudiantes de Casari metieran reflexivamente sus antenas contra sus caparazones. El mundo rojo. Los proyectores holográficos del liceo estaban diseñados para mostrar hermosos mapas estelares y pruebas geométricas nítidas. No estaban diseñados para lo que Elías Torne estaba subiendo. El aire en el aula se cuajó cuando las paredes blancas inmaculadas dieron paso a un paisaje irregular y oxidado bajo un cielo morado y amoratado. Era la Tierra, pero no la versión desinfectada que se encuentra en los folletos turísticos. Era una señal de alta resolución de las zonas rojas, áreas del planeta donde la naturaleza había recuperado las junglas de cemento. Bienvenidos al patio de recreo, dijo Elías, bajando la voz a un tono grave y grave. Los estudiantes se removieron, inquietos. Los Casari, que dependían de la detección térmica, comenzaron a vibrar mientras los hologramas proyectaban las intensas señales de calor de un incendio forestal que ardía al fondo. La Tierra está clasificada por sus científicos como un mundo mortal de clase 12. La mayoría de ustedes provienen de planetas donde el clima es una variable controlada. En la Tierra, el clima es una serie de intentos de asesinato. Un trueno masivo resonó por la sala, tan fuerte que varios estudiantes hidranos perdieron la cohesión por un instante, chapoteando en charcos antes de recomponerse. El video mostraba una tormenta de supercélulas que se extendía por una llanura del medio oeste, con las nubes retorciéndose como un animal torturado hasta que un embudo tocó el suelo. La potencia pura y bruta del tornado era visible en la forma en que borró una ciudad del mapa en segundos. Esto es miedo en su forma más básica, continuó Elías, paseándose por el escenario. El miedo a lo inamovible. El miedo a que el mismo aire que respiras pueda convertirse en un martillo. El archierudito Bar parpadeó con una luz violeta escéptica. Estos son solo datos ambientales. Humano. Cualquier ser racional simplemente construiría un refugio o se mudaría. Esto no explica por qué posees esa emoción. Solo explica por qué tu planeta es una pesadilla estadística. No solo sobrevivimos a la tormenta, erudito, replicó Elías, señalando la grabación. Se veía una pequeña camioneta roja al borde del tornado, conduciendo hacia eso. ¿Ves a esos tipos? Son cazadores de tormentas. No están huyendo. Están entrando a ver cómo funciona. Están aterrorizados. Sus pulsaciones probablemente rozan los 200, pero siguen conduciendo. Un estudiante vidiano en la primera fila intervino para preguntar: ¿por qué? ¿Qué lógica dicta abordar un fenómeno meteorológico letal? Curiosidad, respondió Elías, y una buena dosis de rencor. Hace tiempo que nos dimos cuenta de que, si íbamos a vivir en un planeta que intentaba matarnos todos los martes, teníamos que ser más peligrosos que el planeta. Pero no se trata solo del clima. Hablemos de los vecinos. El holograma cambió. El viento rugiente fue reemplazado por el sonido opresivo y rítmico de los grillos y el calor pesado y húmedo de la selva. La cámara se movió entre la maleza, a ras de suelo, imitando la perspectiva de un depredador. De repente, un par de ojos brillantes reflejaron la luz. Un tigre de Bengala emergió de las sombras, sus músculos ondulando como oro líquido bajo su pelaje rayado. No rugió. Simplemente miró fijamente a la cámara con una mirada aterradora y singular. Este es un superdepredador, dijo Elías. En la mayoría de sus mundos, han domesticado a sus depredadores o los han trasladado a un zoológico. En la Tierra, pasamos 1 millón de años siendo su principal fuente de alimento. Evolucionamos a la sombra de seres que podían correr más rápido que nosotros, trepar más rápido que nosotros y destrozarnos de un solo golpe. El tigre se abalanzó sobre la cámara, cerrando las mandíbulas a escasos centímetros del objetivo. Una oleada de auténtica alarma visceral recorrió la sala. Los estudiantes ya no solo veían un video. Sus antiguos instintos latentes estaban siendo agudizados. ¿Crees que has evolucionado porque eliminaste el miedo?, susurró Elías. Su voz oía por encima del gruñido del tigre. Pero el miedo es lo que afiló nuestras herramientas. El miedo es lo que nos hizo mirar a un tigre y pensar: necesito un palo más grande.
La luz de bar era errática ahora, un patrón irregular de amarillo y verde. Hablas como si el miedo fuera un catalizador de progreso, en lugar de un obstáculo para la lógica. Pero tu video solo muestra a humanos siendo perseguidos. No muestra el coraje que dices poseer. Ah, ya llegamos a eso, dijo Elías, con el pulgar sobre el siguiente archivo. Pero primero, debes entender que en la Tierra, lo más peligroso no es la tormenta ni el tigre. Es lo que te devuelve la mirada en el espejo. La pantalla parpadeó, pasando de la jungla a un corredor industrial oscuro, mientras el sonido de botas pesadas resonaba con una precisión militar ominosa. El enemigo interno. La atmósfera en el aula Sigma 9 había pasado del desdén intelectual a una tensión pesada y sofocante. Los estudiantes ya no se reclinaban en sus sillas ergonómicas, estaban sentados en los bordes, con sus diversos órganos sensoriales fijos en los hologramas oscuros y parpadeantes. Elías Thorne los observaba, con una satisfacción sombría instalándose en sus entrañas. Había roto el cascarón de su serenidad artificial. Para la mayoría de su especie, comenzó Elías, con su voz resonando en el repentino silencio, la mayor amenaza para su supervivencia era externa. La falta de recursos, un evento celestial o quizás una especie rival. Pero los humanos somos nuestros propios mayores depredadores. No solo aprendimos a temer al tigre, aprendimos a temernos unos a otros. Y ese miedo creó un tipo de evolución muy específico. El holograma cobró vida, mostrando una imagen granulada en blanco y negro de un conflicto urbano masivo del siglo XX en la Tierra. El sonido del fuego de artillería, rítmico y desgarrador golpe, 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 vibraron a través de los cimientos del liceo. Los estudiantes observaron con horror cómo gigantes de hierro se arrastraban por trincheras empapadas de lodo y llovía fuego del cielo. Este no era el bombardeo orbital limpio empleado en la guerra galáctica, era caótico, íntimo e implacable. Esto es lo que llamamos guerra total, dijo Elías. Cuando tememos las ideas, el poder o el potencial de otros, no nos retiramos, innovamos. Aprovechamos el miedo a ser conquistados para dividir el átomo. Aprovechamos el miedo a ser silenciados para construir una red global que pudiera sobrevivir a un invierno nuclear. El archierudito Bar se puso de pie, su luz púrpura destellando a un ritmo rápido y entrecortado. Esto es una locura. Está celebrando la autodestrucción. ¿Cómo puede una especie que pasa su historia intentando borrarse a sí misma ser considerada algo más que un error biológico? Este miedo no tiene lógica, solo caos. La lógica es un lujo para quienes no tienen que luchar por su próximo aliento, replicó Elías con un destello en la mirada. Te crees superior porque has alcanzado un punto de paz. Pero los humanos somos una especie que solo crece cuando nos presionan. El miedo no es una falla, es una alarma. Nos dice que el statu quo no es suficiente. Es el motor de nuestra ambición. El video cambió de nuevo, mostrando a un atleta humano de pie al borde de un enorme rascacielos, observando los diminutos autos con forma de hormiga que se alzaban. El hombre no llevaba arnés ni paracaídas. Simplemente estaba allí de pie, con los pies sobre el borde, respirando profunda y controladamente. «Mira sus manos», señaló Elías. El zoom holográfico mostró que los dedos del hombre temblaban levemente. Está aterrorizado. Cada nervio de su cuerpo le grita que está a punto de morir. Pero mira sus ojos. El zoom se dirigió al rostro del hombre. A pesar del miedo, su mirada estaba fija en un punto al otro lado del hueco, otro edificio al que pretendía saltar. Había allí una concentración feroz, casi depredadora, que trascendía el impulso biológico de retirarse. ¿Por qué?, preguntó un estudiante de Casari, con las mandíbulas agitadas. ¿Qué beneficio se obtiene con este riesgo? Allí no hay comida, no hay pareja, no hay ventaja para la supervivencia. La ventaja es el dominio de uno mismo, explicó Elías. Lo llamamos adrenalina. Es un cóctel químico que transforma el miedo en concentración. Hace que nuestros corazones latan más rápido, nuestras pupilas se dilaten y nuestros músculos se tensen. En ese momento, ese hombre no es solo un primate, es un dios de su propia creación. Elige ignorar su instinto de supervivencia en favor de su voluntad. Elías hizo una pausa, asimilando el peso de la afirmación. Los estudiantes estaban fascinados.
Se habían pasado la vida escuchando que el yo era una construcción lógica que debía optimizarse. Nunca habían visto a nadie romper deliberadamente su propia programación interna solo para ver si podía. Pero aquí está el truco, dijo Elías, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Lo más aterrador de los humanos no es lo que nos hacemos a nosotros mismos cuando tenemos miedo. Es lo que hacemos entre sí cuando el miedo golpea a otra persona. La pantalla se oscureció una vez más y un sonido único e inquietante comenzó a reproducirse. Un gemido agudo y desesperado que todas las especies en la habitación reconocieron instintivamente como un grito de ayuda. El dedo de Elías se cernía sobre el siguiente botón de reproducción, con una expresión ilegible mientras se preparaba para mostrarle a Eliseo lo único que su sociedad perfecta había verdaderamente eliminado: el concepto de héroe, el corazón del héroe. El llanto de un niño resonó por el pasillo, un sonido tan primitivo que pareció eludir a los traductores de los estudiantes y golpearlos directamente en la médula. El holograma parpadeó y mostró una escena de caos absoluto, una calle de la ciudad durante un terremoto de gran magnitud. Los edificios se mecían como árboles en un vendaval, y el aire estaba cargado de polvo gris y olor a tuberías de gas rotas. En el centro de la imagen, una enorme losa de hormigón se había derrumbado, atrapando debajo a una pequeña figura aterrorizada. «En sus mundos», dijo Elías, con la voz interrumpiendo los gritos grabados, «un desastre de esta magnitud desencadena una evacuación inmediata y automatizada. La lógica es simple: proteger al mayor número posible de ciudadanos viables. Se deja atrás a los atrapados porque el riesgo de rescate supera la probabilidad estadística de éxito. Hace frío, está limpio y es perfectamente racional». En la pantalla, un grupo de humanos corría, pero no huían. Se dirigían hacia el edificio derrumbado. No eran soldados ni llevaban exotrajes especiales. Eran simplemente personas, algunos con traje, otros con ropa de trabajo manchada de grasa. Llegaron a la losa de hormigón y empezaron a cavar con las manos desnudas, con los dedos sangrando mientras arañaban los escombros. «Míralos», ordenó Elías. «Saben que el edificio sigue inestable. Saben que otro temblor podría sepultarlos a todos en segundos. Tienen la mente inundada de suficiente miedo como para matar a una criatura inferior, pero no se detienen». Se produjo un segundo temblor. La cámara se sacudió violentamente y un muro cercano se derrumbó, arrojando una nube de escombros sobre los rescatistas. Uno de ellos cayó al suelo, con el brazo claramente roto. No retrocedió. Usó su brazo sano para seguir tirando de la piedra. «Este es el ¿por qué?, que siempre preguntas», dijo Elías, con la voz vibrando de un extraño orgullo. «Por eso el miedo es nuestro mayor don, porque cuando se comparte, se transforma en algo más. Se transforma en empatía. Se transforma en negarse a dejar que el universo gane. Lo llamamos coraje, pero es solo una palabra elegante para decir que tienes miedo y lo haces de todos modos». El archierudito Var ya no estaba de pie. Se había hundido en su asiento. Su cuerpo cristalino era de un gris tenue y confuso. «Pero están arriesgando su propio potencial evolutivo por una sola unidad sin relación. Es una violación de las leyes más básicas de la vida. ¿Por qué harían esto?» «Porque somos orcos espaciales, erudito», dijo Elías con una risita sombría. «No nos importan tus leyes de la vida. Nos importa el niño bajo la roca. Hemos pasado toda nuestra historia librando una batalla perdida contra la entropía, y cada vez que sacamos a alguien de la oscuridad, es un dedo medio al vacío». El video mostró cómo la losa finalmente se levantaba lo justo. Los rescatistas sacaron al niño, con el rostro cubierto de hollín y lágrimas, y vitorearon. No fue una ovación lógica, fue un rugido de desafío. «Han pasado 10.000 años borrando su incomodidad», dijo Elías, acercándose a los estudiantes. «Se han simplificado la vida, y al hacerlo, se han empequeñecido. No tienen héroes porque no tienen nada que temer. Han cambiado su fuego por un termostato». La estudiante de Casari que había hablado antes se puso de pie, con las antenas temblando. «¿Es por eso que los humanos son tan disruptivos? ¿Porque buscan constantemente el fuego?» «No tenemos que buscarlo», respondió Elías. «Está arraigado en el planeta. Está en nuestra sangre. Pero no estoy aquí solo para demostrarles que somos valientes.
Estoy aquí para mostrarles lo que sucede cuando un ser humano deja de temer por sí mismo y empieza a temer para ti. Elías volvió a la consola y el holograma cambió de nuevo. Esto no era un terremoto ni una guerra. Era un laboratorio médico estéril y futurista, no uno humano, sino una instalación estándar del liceo. En el centro de la sala, un médico humano se interponía entre un paciente alienígena aterrorizado y una brecha de contención que expulsaba radiación letal. Los estudiantes se quedaron sin aliento cuando se dieron cuenta de lo que estaban viendo. Una grabación en tiempo real de un estudiante de intercambio humano de hacía 5 años, una historia que el liceo se había esforzado mucho por enterrar. El escudo y la tormenta. La grabación era cruda, carente del dramatismo cinematográfico de los clips anteriores. Era una imagen sin editar de una cámara de seguridad del laboratorio de física de alta energía del liceo. La alarma era un pulso constante y rítmico de luz roja. A la izquierda del fotograma, un recipiente contenedor de antimateria había sufrido una fractura microscópica. A la derecha, un investigador vidiano, el predecesor de Barr, aunque la clase aún no lo sabía, estaba atrapado tras una consola caída, con sus piernas cristalinas destrozadas por la explosión inicial. «Hace 5 años», dijo Elías, con voz fría y precisa. Esta instalación tenía su propio protocolo de emergencia, lógico. Cuando fallaba la contención, el laboratorio debía sellarse. El investigador que se encontraba dentro era considerado una pérdida necesaria para evitar la destrucción de todo complejo flotante. La computadora ya había comenzado la cuenta regresiva. Había un humano en la habitación. Era un joven de apenas 20 años llamado Marcus. No era físico, era técnico de mantenimiento y estaba arreglando una lámpara cuando se produjo la brecha. Marcus observó el contenedor, que empezaba a brillar con una luz violeta agonizante. Luego miró al vidiano. Marcus estaba aterrorizado, dijo Elías. Se nota en cómo se queda paralizado. Sabe lo que la antimateria le hace tejido orgánico. Sabe que cada segundo que permanece en esa habitación absorbe una dosis letal de radiación. Su mente lógica le dice que corra hacia la puerta que se cierra. En la pantalla, Marcus no corrió hacia la puerta. Corrió hacia el vidiano. Llegó a la consola caída y comenzó a jadear, con el rostro enrojecido y amoratado mientras luchaba contra el peso. No tenía la fuerza suficiente. Miró a su alrededor, agarró una pesada palanca de metal y usó su peso corporal como palanca. La consola se movió. El vidiano salió arrastrándose, su luz desapareciendo en un gris terminal. La puerta estaba a 10 segundos de sellarse, narró Elías. Marcus podría haberlo logrado, pero el vidiano no podía caminar. Así que Marcus lo recogió. Los estudiantes observaron, paralizados, cómo el humano se cargaba a hombros al ser cristalino, mucho más grande. Marcus se tambaleó, con las piernas dobladas por el peso y el golpe invisible de la radiación. Llegó a la puerta justo cuando se cerraba. Lanzó al vidiano por la abertura, pero al intentar seguirlo, su pie se enganchó en el umbral. La puerta se cerró de golpe sobre su pierna, atrapándolo en la habitación mientras el contenedor finalmente fallaba. La pantalla se volvió blanca al quedar cegados los sensores internos por el flash. Cuando la imagen regresó, la habitación era un cascarón calcinado y vacío. Marcus había desaparecido. El liceo lo calificó como el lamentable resultado de una respuesta no optimizada, dijo Elías, con su voz resonando en el silencio sepulcral del pasillo. Ocultaron la grabación y le dieron al vidiano un nuevo par de piernas protésicas. Pero nunca preguntaron por qué Marcus lo hizo. Nunca preguntaron por qué un humano daría su vida por un ser que apenas conocía, en una habitación en la que ni siquiera se suponía que debía estar. La luz del archiestudioso Barr era de un índigo profundo y triste. Todo su cuerpo vibraba con una frecuencia baja y armónica, el equivalente vidiano de un sollozo. Él fue la razón por la que pude continuar mis estudios, susurró Barr. Me dijeron que era un sistema de rescate automatizado que falló en el último segundo. No era una máquina, erudito, dijo Elías. Era un humano que tenía tanto miedo de ver morir a otro que olvidó tener miedo de morir él mismo. Esa es la paradoja del orco espacial. Somos la especie más egoísta, violenta y errática de la galaxia hasta que alguien más se ve en apuros. Entonces, nos convertimos en el escudo. Elías apagó los hologramas.
Las paredes blancas del liceo regresaron, pero ahora se sentían diferentes, más frías, más vacías. Los estudiantes se miraron las manos, los caparazones, preguntándose si habría algo en su interior que pudiera igualar ese fuego irracional y hermoso. Eliminaron el miedo porque creían que era una carga, dijo Elías, mientras guardaba su tableta de datos. Pero al eliminar el miedo, también eliminaron el peso de sus propias almas. No tienen por qué ser como nosotros. Dios sabe que la galaxia no podría soportar 2.000 millones de humanos más, pero al menos deberían saber lo que han perdido. Empezó a caminar hacia la salida, pero una voz al fondo de la sala lo detuvo. Era un joven hidrano, cuya forma líquida brillaba con una curiosidad recién descubierta. ¿Es posible aprenderlo de nuevo? ¿Podemos encontrar el fuego? Elías se detuvo a la puerta, mirando a los 300 alienígenas cuya realidad acababa de ser destrozada. No lo sé, admitió, pero puedo decirles por dónde empezar. El entrenamiento del alma. Elías Torne no abandonó el liceo hasta ese día. En cambio, se encontró en el patio central del liceo, rodeado por el mismo grupo de estudiantes que había asistido a su conferencia. No buscaban otro video, querían algo más. Querían comprender. Sentimiento el archierudito Bar se encontraba al final del grupo, con su luz ámbar, fija y contemplativa. Había autorizado esta actividad extracurricular, para gran consternación de la junta directiva. ¿Quieres encontrar el fuego?, preguntó Elías, observando la diversa gama de formas alienígenas. Tienes que empezar por sentirte incómodo. El miedo no es una teoría, es una reacción. Y no puedes tener una reacción si siempre estás a salvo. Elías los había llevado a una plataforma de entrenamiento especializada, normalmente reservada para las fuerzas de seguridad de élite. Ajustó los controles ambientales, bajando la temperatura hasta que los estudiantes hidranos empezaron a cristalizarse lentamente en los bordes y los Kazari comenzaron a apiñarse para calentarse. Primera regla del ser humano, dijo Elías, con su aliento visible en el aire gélido. A la naturaleza no le importan tus sentimientos. No le importan tus títulos ni tu ADN refinado. Si tienes frío, te mueres. Ahora, quiero que cruces esta cubierta y recuperes ese núcleo de datos del otro extremo. Pero hay una trampa. Activó la red de defensa de la cubierta. Una serie de emisores cinéticos de baja intensidad comenzaron a rastrear a los estudiantes, disparando pequeños pulsos de energía inofensivos, pero dolorosos, a cualquier cosa que se moviera demasiado rápido de forma demasiado predecible. Era un juego primitivo de balón prisionero, pero para estos estudiantes era lo más peligroso que jamás habían enfrentado. Esto es inoculación de estrés, explicó Elías. Los emisores representan la imprevisibilidad de la Tierra. Representan al tigre en la hierba. Si te mueves con lógica, la computadora te predecirá y te impactará. Tienes que moverte humano. Uno a uno, los estudiantes lo intentaron. Los Kazari se movieron con una precisión rígida y geométrica, y de inmediato fueron bombardeados con pulsos. Los vidianos intentaron usar su gran masa para ignorar los impactos, pero los emisores apuntaron a sus articulaciones, obligándolos a desmoronarse. Los hidrans intentaron fluir, pero el frío los hizo demasiado lentos para reaccionar. Dejen de intentar superar a la máquina, gritó Elías por encima del sonido de los emisores. Dejen de ser eruditos y empiecen a ser presas. Si les golpean, duele. Que ese dolor se convierta en ira. Que esa ira se convierta en velocidad. No piensen en el objetivo. Piensen en la amenaza. Var observó como un joven estudiante vidiano, normalmente el más sereno de la clase, recibía un golpe en el hombro. El estudiante emitió un agudo y armónico sonido de dolor y, por primera vez, su luz se encendió en un rojo brillante y caótico. En lugar de retroceder, el estudiante se lanzó hacia adelante, con movimientos erráticos y zigzagueantes. Evitó 3 emisores y agarró el núcleo de datos antes de desplomarse sobre la cubierta helada. La sala quedó en silencio. El estudiante respiraba con dificultad. Su cuerpo cristalino latía con un calor que derretía la escarcha a su alrededor. Se miró las manos y luego a Elías. Yo no estaba pensando, susurró. Solo me movía. Sentía mi cuerpo como si estuviera hecho de un rayo. Eso es,
dijo Elías, con una sonrisa genuina que atravesó su rostro cansado. Es la adrenalina. Tu cerebro decidió que el núcleo de datos era más importante que el dolor. Solo sentiste una pequeña fracción microscópica de lo que Marcus sintió en ese laboratorio. Var dio un paso adelante, con su luz ámbar brillando. Es desordenado. Da miedo. Pero puedo ver el cambio. Ya no es solo un erudito. Es un superviviente. Esa es la primera lección, dijo Elías. Pero sobrevivir es fácil cuando solo se trata de uno mismo. Mañana aprenderemos la segunda lección, cómo temer por la persona que tienes a tu lado. Mientras los estudiantes salían, hablando en voz baja y emocionados, Elías notó que no caminaban con su paso mesurado habitual. Se movían con una nueva energía, una inquietud que Eliseo llevaba 10.000 años intentando reprimir. Pero Elías también notó una sombra al borde del patio. Un grupo de oficiales de seguridad de Eliseo. Sus armaduras negras contrastaban marcadamente con el nuevo fuego de los estudiantes. La junta directiva no estaba contenta con la infección humana y se preparaba para poner fin al experimento. La confrontación. La junta directiva del Liceo Astrum estaba compuesta por las mentes más antiguas y estables de la galaxia, seres cuyas vidas se regían por la lógica lenta y fría de los antiguos imperios. Para ellos, Elías Torne no era un maestro, era un peligro biológico. Se reunieron en la Cámara del Alto Consejo, una sala que parecía el interior de un glaciar, para dar su veredicto al archierudito Var. El humano debe ser eliminado, declaró el alto árbitro, con su voz como una serie de ecos superpuestos. Está incitando una regresión a patrones de comportamiento primitivos. Nuestros estudiantes experimentan subidas de adrenalina durante las comidas. Un estudiante de Kazari intentó recientemente escalar el exterior del dormitorio sin correa. Esto es inaceptable. Var se mantuvo firme, su luz un naranja ardiente desafiante. Les está mostrando lo que se han estado perdiendo, árbitro. Les está enseñando que la resiliencia no es la ausencia de estrés, sino la capacidad de funcionar. Dentro nos hemos vuelto frágiles en nuestra perfección. Si una verdadera crisis golpea a este liceo, nuestros estudiantes se harán añicos. Los humanos no se hacen añicos. Se doblan y luego se recuperan. Una crisis real es estadísticamente imposible en este sector, replicó el árbitro. Hemos creado un entorno perfecto. No hay necesidad de un retroceso brusco, porque no hay nada contra lo que golpear. El humano parte en el siguiente transporte. Pero el universo, como había advertido Elías Torne, tenía una forma curiosa de ignorar las imposibilidades estadísticas. En ese momento, la Cámara del Alto Consejo se estremeció. Un sonido como el del cielo desgarrándose resonó por la estación. Las alarmas no solo pulsaron, sino que aullaron, el mismo sonido desesperado del video del terremoto de Elías. Un asteroide extraviado, reliquia de una supernova lejana que había eludido los sensores de largo alcance del Liceo, había impactado el núcleo del reactor principal de la estación. La electricidad se fue al instante. Las paredes de obsidiana blanca quedaron sumidas en la oscuridad, iluminadas únicamente por el rojo parpadeante de las luces de emergencia. Los sistemas de soporte vital crujieron y la gravedad artificial comenzó a fluctuar, haciendo que el aire se sintiera denso y nauseabundo. Los sistemas automatizados están desconectados, gritó un archivista subalterno, mientras su cuerpo líquido chapoteaba presa del pánico. El reactor está expulsando plasma a las cubiertas inferiores. Las cápsulas de evacuación están atascadas. La junta directiva permaneció sentada en la oscuridad, paralizada. Sus mentes lógicas analizaban a toda velocidad miles de escenarios de fracaso, pero no tenían experiencia con sentimiento de una estación moribunda. Esperaban que una computadora les dijera qué hacer, pero la computadora estaba muerta. En los pasillos, los estudiantes reaccionaban de forma distinta. Mientras algunos apiñaban en rincones, muchos de los que habían asistido al entrenamiento de Elías se movían. No esperaban órdenes. Vieron el fuego y corrieron hacia las taquillas de emergencia. Elías Torne ya estaba en la derivación del reactor, con el mono empapado en sudor y grasa. Intentaba cerrar manualmente las válvulas de plasma, pero el calor era abrasador. «Var», gritó Elías mientras el archierudito entraba a trompicones en la habitación. «Necesito ayuda. Estas válvulas están diseñadas para especies de 3 brazos, y solo tengo 2.
Si no la cerramos en 3 minutos, toda la nebulosa se convierte en un espectáculo de luces. Var observó el plasma que se desprendía. Su cuerpo cristalino refractaba la luz de tal en un arco iris aterrador. Su lógica le decía que corriera. El miedo gritaba que estaba a punto de derretirse. Pero entonces vio a Elías. El humano ya estaba quemado, con las manos en carne viva y temblorosas, pero no soltaba la válvula. Marcus susurró Var para sí mismo. Var se adentró en el calor. No usó la lógica. Utilizó el fuego desordenado que Elías le había mostrado. Agarró la válvula con sus manos cristalinas, ignorando el sonido de su propia superficie al agrietarse bajo la tensión térmica. Juntos, el humano y el vidiano se agitaron. Al otro lado de la estación, los estudiantes formaban filas, pasando bombonas de oxígeno y suministros médicos a través del humo. Tenían miedo, incluso estaban aterrorizados, pero se movían. Se comportaban como orcos espaciales en el lugar más refinado de la galaxia. Cuando la válvula finalmente se cerró y el plasma se desvaneció, Elías se desplomó contra la pared, jadeando. Miró a Var, cuya luz púrpura se atenuaba a medida que su cuerpo se enfriaba. No está mal para un erudito, jadeó Elías. Var se miró las manos agrietadas y luego a los estudiantes que seguían trabajando para estabilizar la estación. Creo, dijo Var en voz baja, que a la junta directiva le va a costar mucho explicar por qué querían despedirlos. El precio de intentarlo. Las secuelas del incidente Cygnus no fueron un asunto tranquilo. El Liceo Astrum, antaño la cúspide de la Serena Academia, era ahora una obra en construcción impregnada de olores a ozono, sopletes y, por primera vez en su historia, café humano. La junta directiva había sido prácticamente marginada por un alumnado que había visto fracasar el sistema perfecto y triunfar uno primitivo. Elías Thorne estaba sentado en el borde de la plataforma de atraque, con las manos vendadas con gel médico. Observaba las estrellas, esperando el transporte que lo llevaría de vuelta a la Tierra. Su trabajo-estudio había terminado, y su desacuerdo con el profesor de física se había convertido oficialmente en una demostración práctica de integridad estructural. El archierudito Var se acercó a él. Su cuerpo cristalino estaba ahora surcado de finas cicatrices plateadas donde el plasma lo había agrietado. Estas cicatrices no estaban ocultas. En la cultura vidiana, ahora se las llamaba marcadores de la forja. La Junta ha añadido oficialmente respuesta ambiental extrema al currículo obligatorio, dijo Var, sentándose junto a Elías. También están contratando a 12 asistentes humanos más. Resulta que tener a alguien que sepa reaccionar ante el pánico eficazmente es un activo valioso. Elías rió entre dientes, con un sonido ligeramente áspero por la inhalación de humo. Pánico eficiente. Es una buena forma de decirlo. Pero no dejes que les enseñen a los niños a hacer aguardiente en los laboratorios de química. Eso es otro desastre. Los estudiantes son diferentes, Elías, continuó Var con una luz ámbar cálida y fija. Ya no ven las estrellas como una cuadrícula matemática. Las ven como un desafío. Han perdido su perfección, pero han ganado una especie de determinación. Piden más videos de la Tierra. Quieren volver a ver a los bomberos. Es un gran peso, Var, dijo Elías con expresión seria. Una vez que te das cuenta de que tienes el poder de intentarlo, te das cuenta de que tienes la responsabilidad de hacerlo. El miedo es el precio que pagas por preocuparte por algo más que tu propia seguridad. No es fácil vivir. Es mejor vivir que ser un fantasma en una máquina, respondió Var. Pasamos 10.000 años intentando eliminar la incomodidad de estar vivos. Creíamos que ascendíamos, pero en realidad solo nos desvanecíamos. Nos trajiste de vuelta. La tierra, Elías. Nos mostraste que la tierra y la sangre son donde se forjan los héroes. La nave de transporte llegó, con sus motores zumbando con una frecuencia baja y potente. Elías se puso de pie, con los huesos doloridos, pero sintiéndose más ligero que en años. Volvió a mirar el liceo, los cristales rotos y las paredes desgarradas, y a los estudiantes que se despedían con una energía descoordinada y entusiasta. «Cuídalos, Var», dijo Elías, subiendo la rampa de carga. «Manténlos incómodos, manténlos asustados, y, por Dios, manténlos curiosos». «Lo intentaremos», prometió Var,
mientras su luz parpadeaba en un patrón rítmico, similar al humano, de "Nos vemos pronto". Mientras la nave salía de la nebulosa y se adentraba en la oscuridad de FTL, Elías Tone contempló por la portilla la vasta, aterradora y hermosa galaxia. Sabía que, allá afuera, otro desastre acechaba, otra tormenta se avecinaba y otro orco espacial se preparaba para correr hacia el fuego. Y por primera vez en su vida, no se sintió una decepción profesional. Se sintió como un ser humano. Tras él, el Liceo Astrum permanecía oscuro y silencioso, un confesionario para una galaxia que finalmente había comprendido que lo que más temían, el caos del alma, era lo único que realmente podía salvarlos. La lección había terminado, pero para 300 alienígenas, la verdadera educación apenas comenzaba. Llevarían consigo el recuerdo de lo humano y el fuego en la larga noche, sabiendo que ya no eran solo supervivientes. Eran quienes lo intentarían. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.